¿Sabes que el primer dibujo animado que yo vi está asociado a la aparición de la televisión? Por allá por el año 57, 58, por ahí que llegó... Blanco y negro. Obviamente. Acá había una televisión que no fuera blanco y negro, Claro, entonces... claro, yo pero también, lo impresionante es que el dibujo animado se llamaba, y yo no Eran sabía qué cosa era, palitos. Farmer Alfalfa, que era el campesino alfalfa, ¿no? Y era un señor, un viejito, con una barbita, que se metían unos ratones a su casa y lo único que tenía que hacer era sacarlos de escopetazos. Eso era todo el dibujo animado. Y lo pasaban y yo esperaba con ansias ver esta ¿Qué edad cosa. tenías? Era chico, pues 57, tenía 4 o 5 años, ¿no? Claro, No claro. más. Y después un día, mis viejos me dicen, hemos visto una cosa maravillosa. Yo me iba a dormir a las 7 de la noche. Y a las 9 de la noche, creo, estrenaron Huckleberry Hound, el oso yogi. Y ellos vieron eso antes que yo. Y era fascinante. Y cuando me pegué a eso, ya no me pude despegar de los dibujos animados, ¿no? Sí, Era bueno, divino. tú sabes que yo también he visto muchos dibujos, pero no me fascinaban. A mí ¿No? sí me ha gustado ver personas actuando. Aunque hay dibujos animados que me han marcado, ¿no? Yo justo estaba mencionando esto del dibujo del hombre par, que era este niño que era superhéroe, pero tenía su robot, y si tocaba la nariz, adquiría la identidad. Entonces, él se iba al colegio, iba a hacer las cosas. El robot. El robot, ¿no? Y adquiría la identidad de quien lo tocara en la nariz. Entonces, la cantidad de imaginación, o sea, te despertaba la Qué imaginación divertido. a mil, ¿no? No sé qué Eso pasó nunca de lo eso. vi. Sí, sí. Nunca lo vi. Ay, no, a mí Ya me estabas grande. gustaban los dramas. ¿Sí? Yo estaba pegada con Candy, con Ángel, la niña de las flores. ¿Ah, sí? Y tú, ¿verdad? ¿Y tú eras de la chica que se enamoró del dibujo animado? ¿De Terry? ¿Cómo se llama? Anthony, no sé qué eso yo cosa. no vi. O sea, No me en acuerdo. Candy, los galanes, las chicas se peleaban y se enamoraban, porque, o sea, el mismo fanatismo que hay por una estrella juvenil, por Sí. un dibujo animado. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No, no Y me si tú le acuerdo, decías, no me es acuerdo. dibujo, no es real, hasta se molestaban. No me acuerdo haberme enamorado, pero reconozco que eran bien churros. Ah, De Ahora, verdad. a mí me pasó una cosa curiosa. Un día estaba en un ómnibus, era un chiquillo, tendría 17, 18 años, y un chico me dijo, ¿tú trabajas en televisión? Y yo no trabajaba en absoluto en televisión. Le digo, no. Sí, yo te he visto. ¿Dónde me has visto? En dibujos animados, me dijo. ¿Qué dibujo extraño, era? ¿no? ¿Qué dibujo era? No sé, no llegué a averiguar, pero era curioso. O sea, Mr. Mahou, ¿qué? lo curioso es que había esta... O sea, no hay una diferencia realmente entre una realidad real y la realidad de los dibujos animados. Algunos no hacen tanto la diferencia, realmente lo viven, o sea, se meten totalmente al Pero universo. una cosa como a la mí que hay me ahora, costaba. Javier, como ¿Ah? la que hay ahora, por ejemplo, tipo, no sé, pues digo, Bob Esponja Claro. o South Park, por ejemplo, ¿no? Claro. Con esos niños con esas caras redondas. Eso es imposible de... Claro, pero es que lo hacen, por ejemplo, en South Park, lo hacen deliberadamente porque la realidad es tan cruda que el dibujo es bien elemental. Sí. Entonces no lo hacen, caminan todo mal, Es más o sea... importante lo que sucede que Claro, lo que se ve, claro, ¿no? claro. Es como elemental, simple, inocente, como el primer trazo de un niño para mostrar lo peor de la humanidad. Pero ¿no? mira, por ejemplo, yo recuerdo de chica estos dibujos de Disney que eran principalmente con música instrumental. Claro. Sí. Y, ¿no? Y muy bonita, pero Claro. después de ser reconocido, ¿no? Claro. Pero hace poco he visto no sé cómo se llama, anime, creo, Anime. Una serie que también Dramón, 54 capítulos, me los vi completos. ¿En serio? Hace Sí, poco. sí, grandaza, hace como un año. Ya. Ya, señora. Y pegada, pero con sabiduría Bueno. profunda. Yo me preguntaba, ¿los niños entienden Ah, esto, sí, ven hay esto? algo, O sea, pero de la vida y la muerte. Sí. de- Hay algo que de todas maneras despiertan los dibujos animados y hoy día en 3G vamos a ver a fanáticos de 3 generaciones de los dibujos animados. Ya volvemos. Hola, bienvenidos a 3G. Como ya vieron, vamos a hablar hoy día de los fanáticos de los dibujos animados. Y hoy día nos acompañan Javier Prado, él tiene 52 años y es profesor de animación digital en la Toulouse-Lautrec. ¿Qué cosa nos dice Javier Prado acerca de los dibujos animados? Dice que la animación actual está explorando nuevos campos que antes eran impensados no solo para niños, sino también para adultos. Además, le encanta la serie original de los 60, Los Picapiedras, que para él es icónica y a mí también me encantaba. Y creo que la seguiría viendo, ¿ah? Sí. También nos acompaña Eduardo Paredes,
tiene 39 años, coordinador de la carrera de animación en 3D en la ISIL. Dice que colecciona animes clásicos desde hace muchos años. El uso de las tecnologías 3D permiten otro tipo de estética del dibujo, logran escenas que tomarían mucho tiempo con el sistema clásico. Las temáticas han cambiado mucho, hoy en día hay una división de géneros y edades, que es impresionante. Antes era un solo tipo, bueno, por ahí uno que otro, pero no tan complejo como ahora. Y finalmente Bruno Guerra, él es realizador audiovisual, tiene 27 años, y él nos dice que los dibujos animados están yendo en una dirección muy interesante porque están tocando temas más maduros. Ha dejado de aparentar que son solo para niños y están siendo más abiertos ahora. Además tiene un feeling especial por Johnny Quest. Bien, estamos en este universo extraño donde probablemente el cable nos llevó a una cosa impensada. Ustedes me oían hablar con Javier, con Natalia, sobre lo que veía yo, Betty Boop, por ejemplo, y era fantástico estar boop, boop, beep, boop. Y yo decía, bueno, ¿qué es eso, no? Es raro. Y de pronto veo una cosa como Rocco, por ejemplo, con un animal que tiene la boca por el lado, o Futurama, y digo, ¿qué cosa está pasando, no? Entonces, ¿cómo eran los dibujos animados antes? ¿Cómo eran los dibujos animados? Tenían una línea argumental simple, sencilla, pero es curioso porque muchos de estos personajes venían de versiones en cómic que eran un poco más adultas, pero que luego se trivializaron ligeramente en los dibujos de animación. Por ejemplo, Popeye, que viene de 1929 en el Teatro del Dedal, que era un comic strip, sencillamente era mucho más misógino, fuerte, medroso, traicionero, y sencillamente no comía espinacas para ser fuerte, sino le sobaba la testa a una especie de gallina mágica. Yeah. Y luego en la versión cómic se aligera totalmente, ¿no? Se aligera, bueno, y lo ponen Sí. además bueno, malo. Así es. Por la propia mecánica de producción, entiendo yo que en algún momento funciona la fórmula de cuál es el monstruo de la semana. O sea, se marca un esquema y la gente se convence que ese esquema funciona. Ahora, el tipo de dibujo también era muy especial, ¿verdad? Se trabajaba dibujando uno por uno. Yo recuerdo haber visto, Sí. tú mencionabas antes que habláramos lo de Fritz Lang, el creador del pájaro loco, ¿no? No sé si lo mencionaste tú o tú. ¿Tú lo mencionaste? Fritz Lang. Fritz Lang, Sí. que enseñaba cómo se hacía el dibujo del pájaro loco, ¿no? Claro, Yo me acuerdo. Enseñaba los trazos. Ah, cómo ¿verdad? a partir de figuras básicas, sacar, por ejemplo, el pájaro loco, ¿no? La boca a partir de un círculo, de ahí hacía el pico. Pero era muy extraño porque tú veías el dibujo y luego salía el creador del dibujo dando una explicación sobre el dibujo. Era extraño. Entonces ya me cortaste la Pero ilusión, no, ¿no? pero era bien interesante. Pero interesante. No, era interesante, pero era extraño. Ahora, lo que quiero es que se entienda un ratito porque hay toda una cuestión de desarrollo ahora con computadoras. De la estética. El dibujo se hacía uno por uno. Claro, ahí están ¿Qué estos. tienes? Ahí tienes. Justamente, pensando que vamos a conversar de eso, yo creo que van a poder apreciar a Pedro el Untado. Pedro el Untado era un personaje de una margarina, ¿no? Así Claro. es. Era un personaje que aparece por los 60, muy entrado a los 60 y los 70. Ya. Y acá puedes ver la técnica, que es la técnica del acetato. con A lo ver, que ¿cómo se hacía. funciona? ¿Es un Eh, acetato? ¿Es una especie Sí, de plástico? uno animaba en papel, Ya. básicamente. Y esto era calcado con tinta, con estilógrafo, Ya. y luego uno volteaba y pintaba con pintura mate. No me digas, así ¿Correcto? era. Sí, y luego esto lo superponías en un fondo como este. Ahí está al revés el fondo, dice. Ah, en un fondo como este, Ya. ¿correcto? Que O estaba hecho en cartulina, ¿no? A todo color. Y entonces cuando necesitabas mover más de una capa, tenías lo que la gente ahora entiende como layers, ponías un acetato sobre otro. Sobre otro. Como el acetato era transparente, se podía seguir Podía, trabajando. claro. Y lo que ibas haciendo es colocar un dibujo, Tras uno otro. después de otro, y las cosas se iban moviendo a Exactamente. partir de eso. Ahora, hay que sí. tomar en consideración, y creo que es importante, que eran 24 cuadros por segundo. Es Claro. decir, antiguamente la técnica a mano alzada tenían que hacer 24 por segundo. 24 dibujos para Y era poder un generar equipo de dibujantes era para un una equipo de cosa. dibujantes. Ahora, una pregunta. ¿Ustedes creen que la computadora le ha quitado esta visión casi romántica al dibujo animado? Es un eterno debate, ¿no? Claro, precisamente la visión romántica de que el trazo transmite más y efectivamente el trazo te permite
hemos imprimir un poco más de tu personalidad porque cada trazo es distinto, pero sin restarle valor al trazo a mano, la técnica digital está permitiendo cada vez acercarse un poco más a poder transmitir con, digamos, con tableros digitales todo este feeling a el dibujo, ¿no? Y a la vez que economiza tiempo. Entonces tú puedes ya empezar a imprimir tu trazo dibujándolo a través de un dispositivo y ya se va sintiendo. Claro que es muy fácil corregir. Entonces, a veces parte de la personalidad de tu trazo, que eran esos pequeños errores que iban apareciendo, van desapareciendo en lo que es el dibujo en digital. O sea, ahora es mucho más fácil. O sea, es más perfecto, entonces es más impersonal. Ahorra tiempo. Ahorra tiempo. Tú eres profesor de diseño digital. Ahorra tiempo en la medida en que la tecnología es una herramienta, ¿no? Pero quien le da la vida, quien le da la forma, viene a ser el artista digital. Te quiero hacer una pregunta técnica muy simple ahí. O sea, antes para que un muñeco hiciera este movimiento, que duraba 1 segundo, tenías que dibujar 24 movimientos de la mano para llegar ahí, ¿verdad? Así es. Ahora, cuando tienes una técnica digital, dibuja la mano acá y eventualmente Y eventualmente el software lo que hace es in-betweens, que se llaman los dibujos intermedios, llamémoslo así, Ya no pero tiene que igual ver. tiene que haber una corrección. Igual el artista digital tiene que corregir. La máquina no lo hace todo, que es una percepción muy equivocada que muchas veces se tiene con la animación digital. Como que lo hace la computadora todo y no es así. Así es. Pasó algo interesante. Cuando llegan las computadoras y nosotros todavía seguimos trabajando a mano, mucha gente pensó inicialmente que las computadoras venían con un botón que decía anímate. ¿No? Ese fue el primer acercamiento. Ya. Los tradicionales nos sentimos como que vejados, no fue así. pero no fue así en lo absoluto, ¿no? Ya. Al contrario, con el tiempo, sencillamente las herramientas que provee una computadora te facilitan el trabajo, te lo reducen en tiempo, te lo reducen en costos. Y hace posible que inclusive un individuo solo pueda manejar, digamos, una producción pequeña de animación en casa. Ahora, es cierto, la computadora te bota un intermedio, una interpolación matemáticamente exacta, pero lo que pasa es que quien está detrás siempre es el animador. Se dice que en animación el actor es el animador con el lápiz, ¿correcto? Y entonces ahora a los chicos de animación se les enseña actuación. ¿Así? Por supuesto que sí. No me digas. Sí. Eso no tenía idea. Acting, que Correcto. ¿Por qué? No, y no solo eso, sino que, o sea, es muy fácil pensar, bueno, claro, dibújalo feliz y ya, no. O sea, un personaje es feliz de una forma, otro personaje es feliz de otra forma. Hay muchas diferencias. Entonces, los animadores muchas veces terminan ellos mismos actuando, grabándose a sí mismos actuando y luego estudiando esos movimientos, todo eso, y animando encima o animando como eso como Ya, pero referencia. eso es bien interesante, pero digamos, me hace pensar en cómo ahí lo que tú hablas se cruza lo técnico con el contenido, ¿no? Claro. O sea, ya tú usas la herramienta técnica, pero eres bastante consciente de esas particularidades que tienen que ver con el discurso de tu historia, con la temática. Sí. Me pregunto si eso también ha La temática cambiado cambió, ¿no? con el tiempo o no. Bueno, a mi parecer, una buena película es como un crimen premeditado. Cada cosa que aparece en animación debe ser pensada y transmitida. Se estudia acting porque tú tienes que caracterizar a un personaje. De repente no lo harás físicamente, pero lo transmites en cuanto a posturas y gestos al personaje que vas animando, ¿no? Pero tú Perdona. mencionaste que había una línea argumental simple. Eso ¿no? es. Inicialmente. ¿Cuál era esa línea argumental? No, te basabas en sencillamente presentación, nudo y desenlace, ¿no? Veías a Popeye, Popeye estaba ese día en la playa, venía Bluto y creaba el conflicto, ¿no? Y le quitaba por algún motivo Olivo. la espinaca, ¿no? Y entonces luego venía el desenlace, de algún modo Popeye podía comer la espinaca y derrotar y resolver el conflicto. Pero estaban cargados de una serie de prejuicios de la época. O sea, Popeye había una cosa machista también con respecto a... Estaba marcado. ¿Con qué pasa ahora? ¿Cómo sería el salto ahora? O sea, Claro. ¿Tú cómo lo ¿Qué ha- ves, Bruno? qué ha ¿Cómo lo ves pasado? ahora? Contenidos ¿Qué ha de pasado Porque con el dice que ahora es contenido? más adulto. Lo que pasa es que, claro, los contenidos de antes eran más simples porque, digamos, lo que estaba bien, lo que estaba mal antes era mucho más simple para el público, ¿no? La moral era una cosa mucho más sencilla. Hoy en día a mí me encantan los Simpsons, por ejemplo, o todo lo que es la animación de Padre de Familia o American Dad, que tocan temas
moralmente más ambiguos, ¿no? Más grises. Es muy fácil agarrar un capítulo de Los Simpsons y ver cómo de pronto Homero se debate entre hacer lo que está bien, lo que está mal, y termina saliendo con una decisión de hacer algo que no satisface a todo el mundo, pero por ahí que es una decisión gris, ¿no? Y Entonces, eso era impensable antes. claro, lo que pasa es que la moral de ahora es distinta, ¿no? Ahora, digamos, somos un poco más abiertos a que no hay un bien, no hay un mal, sino que el punto medio es totalmente válido o tomar una Lo que pasa decisión. es que la moral de antes podía estar mucho más definida, pero no necesariamente era moral, porque, por ejemplo, todos los dibujos en donde se maltrataba a la mujer, ¿no? Era como moralmente aceptable, Como ¿no? la Era gata loca. Claro, como la gata le tiraban ladrillos en la cara, Es ¿no? bien raro eso, ¿ah? Claro. Perdón. Pero le Perdóname, tiraban ladrillos y ella se enamoraba más. Pero es Se que enamoraba más. Ese dibujo, eso lo hizo alguien que estaba medio desquiciado. Pero bueno. Escúchame, tenía rating. Claro, que sí. Sí, Ese todos es el lo problema. Porque aceptaban un poco esa realidad, que Claro. ahora pues no, lo que también no había en ese tiempo era un cuidado en los mensajes que se dan los dibujos. Entonces uno se quedaba frente al televisor mirando ese tipo de cosas y nadie se enteraba y en fin, así era y se acabó. Pero Y había una cosa violenta también importante, ¿no? Pero ahora salen unas cosas, Javier. Exacto. En cambio ahora creo que los padres están mucho más atentos, entonces claro, no dejarían ver Los Simpsons. No. Es que hay un tema que Sí. no se manejaba antes. Es que no sé si los padres están más atentos ahora. Los padres, hay muchas quejas de no, la televisión, los dibujos animados ahora son muy violentos, o sea, hay mucha Sí, gente que claro. se queja, ¿no? Y mucha gente dice, sí, Bob Esponja está malogrando a nuestra generación. Y mentira, Bob Esponja no está malogrando a nadie. En todo caso, si tienes un problema con los dibujos animados, apaga la tele. Pero Pero tú veías, por ejemplo, Bob Esponja y Los Simpsons de niño. sigo viendo. Claro, pero por eso de niño. ¿Tu papá no les importaba? De niño, mi mamá tenía un problema con que yo viera Los Simpsons. No, me acuerdo incluso una vez que fueron todos mis amigos a la casa y a las 6 de la tarde creo que daban Los Simpsons. Nos pusimos a ver y yo, mi mamá y nos lo apagó. Y yo me sentí terrible, humillado, avergonzado. ¿Qué edad tenías? No me acuerdo ahorita, creo menos de 13 años. Ok, pero pero- claro, pero mis amigos sí veían, entonces yo me sentí un poco mal. Pero un tiempo después hemos hablado con mi mamá, hemos visto Los Simpsons juntos y le ha llegado a gustar. O sea, le he encontrado a ella viendo un capítulo sola y matándose de la risa. Ya, Entonces, mira, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir recordando los programas que veíamos, que veían ustedes, así en un viaje generacional nostálgico quizás. Volvemos. ¿Cuáles eran los dibujos animados que ustedes veían? ¿Cuál es el más antiguo que recuerdan? ¿Y por qué creen que los ha impactado? El más antiguo para él, porque él es el más antiguo A del ver, grupo de tú ellos. que eres el más antiguo. Digamos, yo veía la serie de Hanna-Barbera, he visto bastante anime, pero recuerdo que junto con las series de animación también habían algunas seriales, pero lo que a mí me impactó realmente fue el trabajo de Hanna-Barbera. Primero porque había continuidad y segundo porque casi el 60% de las producciones de animación que uno veía en esa época en televisión eran Hanna-Barbera. Eran hechos, y Sí. tú me contaste una cosa, ¿por qué te metiste tú a la animación? Bueno, eso fue sencillo, porque yo siendo muy niño tenía por conciencia de que cuando yo creciera me iba a casar con Hanna-Barbera porque pensaba que era mujer. ¿No? Y claro, y sabía desde ese momento que yo quería mover dibujos animados. Y son dos, ¿no? Richard Hanna y William Barbera, creo que es, ¿no? Es Joseph Hanna. Joseph No, Hanna. William Sí, Hanna. y William Barbera. O al revés. William ya Hanna, lo- Joseph sí, Barbera. ya los invertí. Bueno, por ahí estamos. No hay problema. Dos hombres eran. Sí, Dos claro. hombres. Imposible que te cases. Sí. Bueno, Poco difícil. Pero, bueno, todo es Bueno, en los posible dibujos hoy en animados de día. antes no, lo de ahora Ah, puede ser. bueno, ¿no? ahora sí. podría ser. Sí. Y eso, regresando al tema de por qué han cambiado las temáticas, de hecho es porque cambió el mundo. Y el mundo de pronto se volvió violento y los dibujos animados seguían pensando que era solamente para niños y se anquilosaron con los temas. Se produjo el Watergate, la guerra de Vietnam y los dibujos seguían haciendo fruslerías y disminuyó la audiencia. Si no es por la presión que ejerce el anime, que agarra y comienza ya no a tener dibujos incruentos, sino sangre
y personajes que de repente eran un poco más volumétricos. O sea, que la realidad resonara en ellos también. Exactamente. Y ahí la cosa comenzó a funcionar nuevamente. Claro. ¿No? Hasta los 80, más o menos, que aparece Roger Rabbit, como que no se les prende la mecha a los americanos, ¿no? Porque ya los habían barrido los del anime. ¿Pero cuál es tu favorito? El más antiguo. Los Picapiedras. Los Picapiedras. La sitcom original que salió del 60 al 66. Qué maravilla. ¿Para ti? Para mí, yo siempre he estado muy metido en lo que es el anime, ¿no? Que es el dibujo japonés. Que es el dibujo japonés, ¿no? Y que, como justo comentábamos, a diferencia de, por ejemplo, el cartoon, que viene a ser lo que nosotros conocemos como Huckleberry Hound, Scooby-Doo, Se llama cartoon, eso se llama cartoon, es los dibujos animados norteamericanos. El anime siempre estuvo diferenciado, siempre había un público específico. Hay animes para niños, hay animes para adolescentes, hay animes para adultos, y dentro de esas categorías hay diversos subgéneros que son para ya personas muy especializadas, lo que comentábamos, ¿no? Hay, por ejemplo, el anime del deporte, hay para golf, hay para vóley, hay para fútbol. Me contabas que en el caso del vóley hay una cosa interesante, ¿no? Hay un capítulo del vóley en Sí, que está la había un selección anime, peruana. no me acuerdo ahorita el nombre, pero había un anime que trataba sobre vóley, sobre un equipo juvenil era algo así como supercampeones, pero en vóley. Era un equipo juvenil que llega a ser el equipo olímpico, y en el último arco argumental, en el último capítulo, se enfrentan a la selección de Perú. No me digas. Y lo que comentábamos, Sí. ¿no? Aparece la Gata Taíd. Cervera, Cecilia Taíd, etcétera, etcétera, ¿no? Y decía cuando Cecilia Taíd y hacía un mate, Salía una pantera negra. Imagínate. era negra. Yo qué vi ese bonito. capítulo como algo anecdótico que alguien descubrió hace poco, que estaba por ahí en YouTube, lo colgaron y es como que la selección peruana de vóley. La gente... viralizó, claro. se Ahora, ¿cuál es tu viralizó. dibujo más antiguo? Al que le tengo más cariño, por alguna razón, es Johnny Quest. ¿Y por qué? No estoy seguro, simplemente creo que es el primer dibujo animado que me enganchó cuando era chico, cuando recién, digamos, llegó el cable acá y Cartoon Network traía los enlatados. Johnny Quest tenía esto de una aventura que era, digamos, ya había visto otros dibujos animados, ¿no? De Disney, de Warner y todo, pero Johnny Quest, o sea, ya era como que me trataba a mí como público de una forma un poco, me tomaba más en serio, ¿no? O sea, esos chicos se metían en aventuras, en problemas, y había riesgo de que murieran, entonces me emocionaba un poco más. Es más emocionante. Y Ahora, una pregunta, Bruno. A ti te encantan los dibujos. Me encantan. O sea, tú hablas de eso siempre, es un tema de conversación, es parte de tu vida. Sí, ¿Hablas de eso con amigas? sí, claro. O sea, lo que voy es, ¿qué tanto es más de patas? Por algo tú pensabas que Hanna-Barbera de pronto era mujer, porque yo he visto muchos hombres que son mucho más aficionados a los dibujos animados que las mujeres. Claro, he visto a las mujeres con Candy, qué sé yo, pero como género de dibujos animados. Con Candy era con ciertos personajes, pero como género. ¿Es así o es una percepción errónea de mi parte? No, mira, al menos con lo que es el anime, hay un montón de chicas que les encanta el anime. Ok. Creo que hay una romantización muy, no sé, muy sencilla de los personajes, ¿no? Pero aparte de eso, con dibujos occidentales, también, sobre todo los que eran un poco más, digamos, los que eran más lúdicos, más divertidos, ¿no? Capítulos que duraban 11 minutos. O sea, que es independiente el género, no... Sí. No, pero eso que dice, yo creo que hay una cosa sensible que transmiten los dibujos animes, transmiten emoción, sí, pues. ¿no? O sea, tienen gestos, tienen lágrimas, tienen... ¿verdad? Y yo no me acuerdo, o sea, los Picapiedras, pues, todos molestos, felices, con rabia, pero yo siempre la misma carita, ¿no? Pero es que no sé si es que una chica soñara con casarse con Pedro Picapiedra, Pero sí con Terry o Anthony. claro, porque eran esos personajes con conflictos internos, además que Ese es Pero el punto visualmente del el anime. gesto. Ese es el punto del anime. Aparte del tema visual, el anime tenía mucha historia, ¿no? Y se tocaban temas que necesariamente no se tocaban en otros dibujos animados. Yo me acuerdo que causó todo un revuelo. No sé si se acuerdan este dibujo animado Gigi, este Sí. anime. El personaje muere al final. El personaje en el penúltimo capítulo muere y en el último la revive, ¿no? Pero era un anime, era un dibujo animado para niños. El tema de la estructura, la historia era muy compleja para que sean niños. Yo creo Pero que esa era complejidad parte es lo que a mí me llama la atención, porque yo me acuerdo los dibujos que veía antes eran más simples. Cuando he querido ver, por ejemplo, algunos del Caballero del Zodiaco, no sé, algunas cosas, no las entiendo.
Y yo digo, o sea, el nivel de Pero información pero yo que creo, pone, el nivel de Javier, pero simbolismo, además creo yo que digo, también hay niveles de edades, ¿no? Yo me he quedado sorprendido, por ejemplo, cuánto tiempo nos dieron a nosotros cosas tipo Tom y Jerry, claro, que eran siempre lo mismo, o el La misma Correcaminos vaina. y, Sí, claro. el Coyote, ¿no? la misma secuencia, La misma vaina. secuencia todo el tiempo, y lo ibas a ver y ibas a ver exactamente lo mismo. Ahí no había grandes variaciones. Pero digo, es simpático cuando tú ves, por ejemplo, en defensa de Chuck Jones y el Correcaminos, es que dentro del esquema del humor, la repetición muchas veces es el punto clave del humor. Justamente, o sea, le va a Ahí está el pasar, humor. Pero- inevitablemente le va a Sí. pasar lo mismo, por más Así genial es. que sea. Y es divertido. Pero, por ejemplo, eso. recuerdo una cosa también, la aparición de la Pantera Rosa. O sea, yo vi la película La Pantera Rosa, donde la animación de la película, la presentación de la película, era esta pantera que se robaba un diamante, que era el nombre, el diamante era la Pantera Rosa. Y con la música de Henry Mancini se hace un dibujo animado con un humor diferente, ligeramente diferente, ¿no? Muy Puertas que francés. se abrían en cualquier lugar. Ah, ya me acordé, me quedé pegada con el dibujo de los Beatles. Genial. Mel Brooks hacía Brooks. los guiones y estaban las canciones de los Beatles y podía seguir las canciones con algo que se hacía en la época de inicios de 1919, que te ponían la canción y una Y pelotita animaba que la seguía. pelotita. Era Sí, el primer karaoke que... era- Eso lo he visto yo. Exactamente. O sea, esto es lo que pasaban en televisión en el Perú. Sí. O sea, los dibujos, los primeros dibujos que hemos visto Así son es. dibujos de esa época. Ahí está la Exactamente. Pantera Rosa, pues mírala. Ahora, interesante es, y en defensa de los Picapiedras, es que Los Picapiedras, por ejemplo, es la primera serie que muestra un proceso de embarazo. Claro. Y eso se da ahí. Los Picapiedras aparece en horario estelar 8 de la noche, Ajá. como una sitcom familiar. Y entonces los temas y las temáticas eran mucho más complejas que, por ejemplo, las correteaderas de Yogi por su canasta Claro, del picnic, claro, ¿no? claro. Disculpa, Ahora, los yo tenía pica- entendido que los picapiedras ya no apuntaban tanto a los niños, sino no solo a toda la familia, sino más a los padres, porque los conflictos principalmente era Pedro Picapiedra con su jefe, con su Claro, esposa. claro. Entonces eran temas ya mucho más Y había maduros. un nivel de ¿no? O sea, frustración un grande niño- con el jefe, sí, es así. Ahora, que los Picapiedras se crean en una época de cambio también, porque es 60 y tantos, ¿no es Sí, cierto? los Se 60. crean en una época en que empiezan a ver todo un cambio en la sociedad norteamericana. Claro, fuerte. de abrir la mente, Y ¿no? tú mencionabas que, claro, viendo los dibujos uno puede ver claramente cuál es el pensamiento de la época, ¿no? Claro, son un reflejo. ¿Y qué piensas de los dibujos de Disney? Precisamente los dibujos de Disney pueden mostrar, por ejemplo, las películas de Disney, las heroínas de Disney, pueden mostrar cómo ha evolucionado el papel de la mujer en la historia. Es muy diferente lo que conversamos. Es muy diferente Blancanieves, que necesitó de 8 hombres, 7 enanos y el príncipe para poder resolver su conflicto, a, por ejemplo, ahora último, Frozen, que como tú mencionabas, los hombres de esa serie eran un cero a la izquierda. Eran unos idiotas, Ninguno claro, funcionó para claro, nada. Y claro. las mujeres fueron las que tomaron la batuta y resolvieron todo el Y era un conflicto. conflicto entre Claro, ellas. pero digamos, los temas tabú son interesantes, pues, porque Lo que no tú, se- tú lo que hablas no tocan. del embarazo. No sé, no me acuerdo quién era, ¿Vilma? Sí, Vilma. Vilma. claro. Vilma Vilma. está embarazada. No, Pebbles. No, de Pepe, Pebbles. primero, pero vamos del otro. Ya, pero Entonces, nos comentaban antes que había varios dibujos animados, Mickey Mouse, el Pato Donald, no sé qué, que no había, todos eran tíos. Exacto, No vamos a hacer había una pausa y padres. vamos a hablar por qué en Disney al inicio solamente habían tíos. ¿Qué pasaba con los papás? Estamos hablando en 3G de los dibujos animados y nos quedamos con la pregunta de por qué en Disney los primeros dibujos no habían papás y mamás, era el Pato Donald y sus sobrinos, todos eran tíos de todos. ¿Por qué era eso? Había una especie de generación espontánea. Sí. Sí, ¿no? Además, niños de todo era repente sobrino, Aparecían. Sí. ¿Ah? sí, era el sobrino del sobrino, o sea, el tío del tío del tío, no sé. Una Claro, cosa así. el Rico Pato Pato era era- tío de Donald. Y Y tío Hugo Donald- Paco, perdón, los otros eran Hugo Paco. Hugo Paco y Luis. Ajá, eran Pero, sobrinos es que, de pero Donald. una forma de evitar el tabú sexual de esa época y no hablar de parejas y De procreación. De procreación. ni siquiera, ¿no? Básicamente, y se cuenta de que Disney tenía ciertos problemas realmente a respecto de cómo había venido de su progenie. Él pensaba que no era hijo de su padre. Ah, no me digas. Ah, O Sí, sea, sí, ya era una tenían cosa- muchos problemas. Inclusive hay libros donde señalan que posiblemente la real madre de Disney sea una empleada española que llevó el padre
alguna vez a su casa. De Walt Disney, del señor De Walter Elias Disney. O sea, ¿no? que tiene que ver con un problema de psicológico. identidad del autor. De identidad del Sí. autor, man. Llega a un punto de que inclusive él permite que Hoover, porque Disney denunciara quiénes eran los rojos en Hollywood, le dice que le va a buscar su verdadero origen. Ah, no me digas. Entonces hay en Disney y en las películas de Disney siempre la ruptura familiar, Sí. ¿no? Y cómo luego el personaje en su camino constituye una nueva familia y se crea un padre, una Mira, madre. Pero es o él mismo sorprendente se porque, convierte. digamos, Disney siempre es como la imagen de el mundo perfecto. Y de pronto el lado oscuro, las complicaciones del autor se colaron en ese mundo, ¿no? Pero a la vez también hay mucha forma de leerlo porque por un lado puede haber este lado psicológico y otros, este libro de cómo leer al Pato Donald era, ¿no? Sí, Ariel de Dorman, Matt Que, Haig. que entonces, claro, es ver el lado imperialista detrás, ¿no? Y toda esta cosa, esta consigna de querer Esta concientizar otra los lectura, cerebros de los niños. Pero era otra lectura, Javier. Era Pero una es otra lectura, claro. Intencional y Política. sesgada, política. todo Política, eso. pero que era real. Pero puedes leer eso en cualquier dibujo animado, lo podrías leer si te da la gana, ¿no? ¿Por qué no? O sea, yo te digo, vamos a leer de esa manera Bob Esponja y a lo mejor estás viendo una sociedad que se desarticula, se desarma y que tienen vínculos XX. O sea, Raros, extraños. Pero digamos, todo es producto de su tiempo, ¿no? O sea, Pero si es hay algo producto que de la se percepción de refleja- quien lo mira o había una intencionalidad en quien lo creó. no creo. Pero intencionalidad puede ser inconsciente también. También. Puede ser inconsciente y ha cambiado con el tiempo este tema de las familias en Disney, ¿no? Conversábamos ¿Sí? acerca de la última encarnación del dibujo animado de Goofy. Goofy, por ejemplo, tiene un hijo, ¿no? A la madre nunca se le ve. Sus vecinos, Peter el Negro, etcétera, etcétera, también ya están casados, tienen hijos, no me digas. son padres. Claro. Pero también cuando apareció Shrek, por ejemplo, se burló un poco de la mentalidad de Disney, ¿no? De toda esta cosa de los finales felices. Shrek es una parodia Es una parodia. de Disney, ¿no? Claro. Y es por eso que ha tenido tanto éxito toda la saga de Shrek, por la burla y los conceptos que Disney hasta cierto punto empernó en la mente de generaciones. Vamos a ver una cuestión sobre la familia, ¿ya? Me pongo a pensar, por ejemplo, Piolín y Silvestre. Había una abuelita, nada más, y de pronto por ahí aparecía también... Bulldog. ¿Ah? ¿Bulldog? El bulldog. Sí, había un bulldog por ahí, ¿no es cierto? Otra cosa interesante era la visión desde el punto de vista de los niños. Había, no me acuerdo qué dibujo animado que solamente se veían los pies de alguien que llamaba. Tommy Jerry. Tommy En Tommy Jerry. Jerry, Ah, en Tommy morenito. Jerry. Se veía así. Tomás. La vaca ¿verdad? y el pollito. Toma. La vaca y el pollito. La vaca y el pollito. Que es, yo me acuerdo cuando apareció la vaca y el pollito, el primer capítulo. Ay, la mamá. Tuvo una escena absolutamente genial, en que durante todo el capítulo de la vaca y el pollito, digamos que eran dos animales que habían sido adoptados por padres humanos, se meten en problemas durante todo el capítulo. Y sus papás, que los ves de la cintura para abajo nomás, solo con las eternas advertencias, ¿no? Cuidado con esto, cuidado con lo otro. Y cualquier interacción con los hijos era con los pies. Y al final del primer capítulo, la cámara se levanta y te muestra que solo llegan hasta la cintura. No me Que digas. son un par de piernas, nada más. Qué gracioso. Entonces, digamos, juegan con ese eterno cliché. pero esto ya era un humor... Sí, acá el pollito creo que aparece el piloto en el 99, Imagínate, por ahí. pues, no, Y ya no ya- Son de las pero luego primeras se socializa. generaciones Ya. de estos dibujos animados. Pero digamos, ácidos. tenemos esa ausencia de familia, se siente una familia medio disgregada. Vemos el asunto de Disney y tenemos tíos y sobrinos. De pronto aparecen los Picapiedra y la familia parece más o menos estable, normal, típica familia americana. Claro. Exacto. ¿No es cierto? Y de pronto aparece los Simpson. La típica familia americana, pero Disfuncional. disfuncional. Entonces, ¿qué ha pasado con la ¿Eso fue antes o después de Matrimonio con Hijos? Después, yo me enganché precisamente con Ah. Los Simpsons porque a mí me encantaba Matrimonio con Hijos. Ya, Me que era encantaba. absolutamente no Y correcta. para mí Los Simpsons era Matrimonio con Hijos en dibujos animados, porque Ya. Los Simpsons ya tiene 30 años. No, Claro. 26. 26. Bueno, tú lo tienes contadito. El no me acuerdo. claro, cada año Porque celebra, ya cada va año en la celebra. temporada 25 30. días, sí. Es que aparecen el año que yo nazco en el show de Tracy Ullman como unos cortitos. Y Ah. después de eso empiezan a crecer y a crecer y a crecer y terminan, o sea, han estado bajo amenaza de cancelación. Siempre. Sí. Los Ah, Simpsons. desde ¿Por la- qué?
Porque Políticamente incorrecto. no tanto, porque la gente no se creía que siguiera durando y decían el rating a veces bajaba un poco y decían, bueno, ya le tocará empezar a caer y ya. de pronto subía el rating otra vez y sigue la serie. Pero no por censura. No, porque de hecho ellos tienen un contrato con Fox que implica que nada, o sea, no pueden censurarlos bajo ningún motivo. Cualquier cosa que ellos No hagan, me digas. pueden decir lo que quieran. Tanto es así que, por ejemplo, ha salido una broma de Matt Groening, el autor, esta semana que pasó, en la que él decía que el siguiente capítulo se iba a develar un gran secreto, que era que Maggie, la última de los Simpsons, Sí. no era hija biológica de Homero, No. sino era un desliz de Marge y se dejaba entrever que era con Krusty el payaso. No. Entonces, no les han ¿Qué tal censurado. chisme, ah? ¿Qué tal chisme? No les han censurado. Al final resultó ser una broma, pero estuvo en Twitter, estuvo en redes sociales. Ya se mueve de otra manera. Ya se mueve de otra Claro. manera, ¿no? Pero efectivamente no hay ningún tipo de censura para los Simpsons. Qué increíble. Ahora, son visiones diferentes. Dicen, ha cambiado la sociedad, obviamente tenía que cambiar también el dibujo. Somos totalmente permeables a lo que es su entorno, ¿no? De hecho, yo recuerdo mucho, y me parece muy gracioso ya en este punto, que en Dinamarca censuran al Pato Donald. ¿Por qué censuran al Pato Donald? Porque sencillamente durante 60 años le había hecho perder el tiempo a la Pata Daisy y jamás se había casado con él. ¡No! Sí, claro. Pero eso fue un movimiento feminista. Un mal ¿no? ejemplo. Diga- o sea. digamos que hay gente que toma esto como algo un poco más en serio, ¿no? O sea, que es como que se lo creen. Por eso Como digo, que se lo así creen. como algunas No, pues, personas se pero es que de todas enamoraban. maneras hay un mensaje de una mujer Claro. que espera eternamente, ¿no? Y es como, Claro. ¿queremos Bueno, reforzar ese y la mensaje pobre o no? Olivia, y la pobre Olivia en Popeye, ¿qué? Terminó casándose hace cintura. como 2 años. ¿Así se casó? Se casó. sí, hace 2 pero años. claro, pero es que finalmente No salió en la lista. cuando hay una censura es porque le están dando más poder al dibujo animado. O sea, dicen, Pero- el dibujo animado realmente tiene el suficiente poder que cambia un poco el pensamiento de las personas que lo ven. tanto poder el dibujo animado? Yo No, no- no es eso, es que refuerza. Pero bueno, pero por eso, Refuerza, tiene ese pues. poder. Pero O sea, ¿por qué sí. tiene tanto poder? Yo pregunto eso. ¿Por qué nos apegamos a eso de esa manera y puede tener esos valores y se pueden mover en una sociedad que si fuera hecho por actores probablemente no se permitiría? ¿Cuál es el poder del dibujo? Bueno, Claro. yo tengo una teoría a ese respecto. El dibujo animado es más sintético en cuanto a su mensaje, a su nivel semiológico, ¿no? Tiene mayor grado de recordación por colores vivos, condensados. Los personajes son neutros, entran a tu casa porque no tienen supuestamente un color, no tienen una ideología política, ¿no? Y lo que los Sí, pues. hace permeables totalmente. Pero ¿no? también la distancia hace que puedan hablar más cosas. Es decir, También. South Park es imposible que sea hecho con actores No. Así es. normales. No o se sea, podría. no se podría. No se podría concebir, no recibir todo lo que ahí hacen. Claro, el dibujo animado te permite no solamente romper con temas ideológicos, sino romper, por ejemplo, con las leyes de la física, ¿no? Entonces, Cualquiera. te permite hacer una serie de cosas que se ha demostrado en muchas películas de carne y hueso que no es posible. ¿Y qué llegar piensan a hacer. ustedes cuando de pronto la tendencia... ¿Vamos, Ciros? No, quería agregar que en verdad también yo creo que va un poco de la mano con que, por lo mismo que hay ese prejuicio de que, dibujo animado para niños, ¿no? Sí, claro. Entonces, Claro. muchas veces los niños lo ven y hay mensajes para los niños, hay un mensaje para los adolescentes, hay un mensaje para los jóvenes adultos, para los adultos un poco más mayores y para los adultos mayores. O sea, hay mensajes en niveles. todos los niveles. Entonces, de Claro. alguna forma, toda una familia puede sentarse a ver un dibujo animado y cada uno va a ver algo distinto. Claro. Es parecido a lo que pasaba con Shrek, ¿no? Claro, pero eso es relativamente reciente, donde la interpretación de un dibujo animado tiene varias capas, ¿no? Porque Claro. anteriormente, como comentábamos, siempre se ha conceptualizado los dibujos animados para niños, ¿no? Claro. En los 80 sucedió un gran problema con lo que conversábamos hace un momento del anime, ¿no? Que está para segmentos. Colocaron a las 8 de la mañana Superagente Cobra, que era un dibujo animado para adultos. Entonces, 6:30 de la mañana, ¿no? Entonces, de repente, pues, estaba el niño mirando, pasaba la mamá y de repente veía una chica desnuda. ¿No? Porque era un dibujo animado para adultos, sino Qué que los maravilla. conceptos que se tenían en Pero ¿por qué no Latinoamérica... pasó a mí? ¿Por qué no Tommy y Jerry de pronto pasó una chica calata ahí? Los más, Claro. Pero y lo que también me llama la atención es que ¿qué piensan ustedes de estos dibujos que aún ahora hay, donde mantienen una estética que evidentemente es lejana a la realidad y no se quiere acercar a la realidad, sino que está creando un mundo, a estos dibujos más 3D, donde lo que quieren es que cada vez se parezca más
a lo real? ¿Qué cosas sienten ustedes? ¿Qué les gusta más? Evidentemente el arte refleja dos posiciones, que viene desde de la etapa griega. Platón decía que el arte, mientras más se apegara a la realidad, mejor. Eso funciona muy bien cuando hacemos CGI y efectos especiales. Tratamos de pasar una figura tridimensional y la hacemos interactuar con gente. Y luego, Aristóteles decía, por ejemplo, que el arte era la mímesis misma. La imitación por sí misma ya era el arte. Entonces tú ves un dibujo animado que rompe las leyes físicas, por ejemplo, ¿no? Claro. Tienes a los supercampeones corriendo en esa cancha de 83 kilómetros. Un partido ¿no? duraba O 7 el gato capítulos. perro. O saltando y quedándose en el aire una hora mientras tú vas a tomar café y conversas de otras cosas y recién baja el personaje después, ¿no? Precisamente eso también hace un rato mencionaron todos los animes de deportes, ¿no? Hay animes de básquet, de golf, de tenis, que son, yo he visto uno de una orquesta sinfónica, todos son súper intensos, ¿no? El momento en que la chica está tocando el violín, es como una cosa muy intensa, y es con actores reales, o sea, claro, puedes hacer eso, pero en el dibujo animado puedes jugar ya con una curvatura del violín absolutamente imposible que le da un matiz épico totalmente a la interpretación que la chica está dando. O los momentos en que el jugador está a punto de dar un golpe a la pelota con el palo de golf, te quedas así. ¿No? Y ¿A eso- ti te gustan Claro, los tenemos que- 3Ds exactos, precisos? No, no realmente, prefiero que se aproveche el medio por lo que permite, ¿no? Por jugar con lo que no es la realidad. Ok. Eso es lo que te gusta. Vamos a irnos a una pausa y vamos a regresar con un tema ligeramente movidito. ¿Qué cosa es un verdadero fanático de los dibujos animados? Ya bueno. Estamos en 3G hablando de los fanáticos de los dibujos animados y queremos saber exactamente qué cosa es un fanático de los dibujos animados. ¿Qué cosa es? Alguien que realmente... Alguien. Alguien. Claro. Él no. No, para mí ser un fanático es que realmente sientas un apego no solamente por el simple placer de verlo, sino un apego ya emocional, ¿no? Para mí, por ejemplo, que a veces de mi colección de anime que tengo... Ah, tienes una colección. Yo tengo una colección de ¿Y eres animes un fanático antiguos. o no? Sí me considero Ah, ya. fanático. Tengo que van desde algunas probablemente que no han escuchado, Mako la sirena enamorada, pasando por Sombrita, Fantasmagórico, Fantasmagórico. Marco, Vamos a visitarlo ¿no? a su La misma casa, Ángel, ¿no? la niña de las flores, Maratón. ¿no? El Vengador, Galáctico, Supermagnetron, No. etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso lo tiene. Todo Por el momento estás confundido con la realidad y dices, ¿será eso verdad? No, no he llegado. Siempre no. has mantenido la Siempre he diferencia. mantenido Ok, qué los bueno. pies. Un fanático, bueno, ahora hay comunidades alrededor del dibujo animado. Hay los famosos Browning que les encanta los Pequeño Mi Pony. Pequeño Pony, ¿no? Y hay Eso gente también que veía es yo. muy seguidora de Bob Esponja y sencillamente hacen celebraciones y todo eso. Y Pero hablas de otros. Sí, ¿Y siempre tú? hablo- ¿Y tú? porque para mí el dibujo animado es más que un fanatismo, es mi trabajo y mi pasión. Pero tú también tienes colección de dibujos. Claro, no saldría con un sombrero de Bob Esponja, pero sí no tendría ningún problema en ver una maratón de los Así. Picapiedras durante 2 días seguidos, ¿no? Sin problema. Te Sin quedas ahí problema, tranquilo. sin ¿Y eso no es ser fanático? Sí, sí, dice que sí. Sí, Ah, sí, sí. Claro, Claro, uno se reconoce considera- su fanatismo. Ay, 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 ay. ¿Y tú, Bruno? Yo me considero un mal fanático porque, o sea, nunca he hecho algo así loco como querer coleccionar todo, ¿no? O sea, sí tengo tengo varias cosas así de los Simpsons. Tengo una Duff por ahí en mi refrigerador. Tengo, no sé, polos, cosas así. Pero creo que mi momento más fanático fue hacer una cola de como 1 hora para conseguir la firma de Humberto Vélez, el que hacía la voz de los Simpsons para Latinoamérica, cuando vino acá la última vez. Y bueno, y la que hacía la voz de March. Entonces ahí tengo mi afiche de Ah, los no me Simpsons digas. firmado. Pero- Humberto tuvo 1 hora de cola esperando a la gente. Pero una ¿Tantas cosa, una cosas pregunta, hacía? una pregunta. Wow. ¿De qué te sirve una firma de ese señor cuando lo que tenías que haber hecho es grabarlo? ¿Por qué? Para que te hable como Homero. No, porque eso cobra. No, porque no permitían grabarlo en la cola, pero está muy divertido, o sea, era muy divertido conocerlo, saludarlo, hablar con él, digamos. A mí, más que la firma en sí, la firma era un recuerdo del momento. Claro, no estoy jugando. No. Negro, ¿nos vamos?
Sí, nos fuimos. Ay, qué pena. Bueno, se acabó este programa de los dibujos animados. No somos dibujos animados, no somos. Pero va a salir. Estamos en 3G, pero ya vamos, ya viene la versión de 3G en dibujos animados. No. Nos vemos, pásenla bonito.